¿Está contento? ¿Está bendecido? Amén. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie un segundito y quiero que nos unamos en oración. Le voy a pedir que si le puede agarrar la mano el que tiene al lado, a lo mejor no lo conoce, a lo mejor sí, pero vamos a unirnos como cuerpo de Cristo. Si se pueden unir las filas. Y Dios ponía en mi espíritu y en mi corazón, ¿verdad? El orar el uno por el otro. Entonces vamos a unirnos en oración y vamos a empezar a bendecir al hermano que tiene al lado. Bendígalo, bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga todo lo que, sus anhelos, sus retos, ¿verdad? Y al final de este servicio, me gustaría que orara por alguna petición que tuviera el compañero de al lado. Le digo, a lo mejor no lo conoce, pero una vez que nosotros oramos por la gente por nuestros hermanos, por el cuerpo de Cristo, nuestra fe se fortalece. Entonces, si nunca lo ha hecho, si nunca ha hecho de que, oye, puedo orar por ti por algo en específico, lo que sea, me puedes decir, estoy aquí para ayudarte. Hágalo, si necesita un recordatorio, yo lo pongo en mi celular, ¿verdad? Orar por el hermano y hablarle. Entonces, al final del servicio, a lo mejor no lo conoce, pero pregúntele, ¿puedo orar por usted por algo, por alguien en específico? Digo, todos necesitamos oración, ¿verdad? Entonces, vamos a unirnos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús, por este día, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu paz, Señor. El día de hoy yo bendigo al hermano que tengo al lado, Padre. Bendigo a su familia, bendigo sus propósitos, bendigo sus anhelos, bendigo todo lo que él haga, Señor. Yo te pido que tú le reveles, Señor, día a día quién eres tú, Padre. Bendícelo, empieza a bendecirlo, empieza a darle gracias por su vida, empieza a confortarlo, empieza a darle palabra de Dios. Gracias, Padre, por lo que has hecho, Señor, con su vida. Gracias por lo que hace, Señor, y por lo que hará, Señor. Tú tienes una promesa grande, Padre, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus propósitos, Padre, y cumple tu plan en él, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo bendigo, Señor. Amén. Amén. ¿Bendecidos? Aleluya, amén. Nos podemos poner de pie. No, sentarse, por favor. Otra vez. ¿Y por qué hacemos esto? Porque que sea una representación, ¿verdad? Profética de una iglesia unida. De una iglesia, así debe estar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Unidos, bendiciéndose uno al otro día a día, ¿verdad? Yo como hermano en Cristo, a mí me toca bendecirte porque eres el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Me toca bendecirte, me toca orar por ti, me toca procurar por ti, por lo que haces, por tus cosas, ¿verdad? Entonces, así debe estar el cuerpo de Cristo, ¿no? Bendiciendo cada día el uno al otro. Amén. Y Dios trataba conmigo, ¿verdad? Para guianza para estar aquí para el tema del día de hoy. Y cómo todo tiene una armonía, ¿no? Cómo cuando la iglesia adora de acuerdo a su voluntad, hay una armonía perfecta que desciende la presencia de Dios, ¿verdad? Cómo cuando nosotros buscamos de Dios, hay una armonía entre todo lo que pasa, que Dios viene y cumple los anhelos de nuestro corazón, pero todo tiene una armonía, ¿verdad? Y el primer ejemplo de armonía es Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Hijo, ¿no? O sea, una perfecta armonía, hablando entre los tres, imagínense esa escena, hablando entre los tres, maquinando, pensando. Si yo me quedo asombrado cuando grandes hombres de fe hablan, por ejemplo, los pastores, líderes que empiezan a hablar y se empiezan a edificar en la palabra. Yo me quedo asombrado con todo lo que dicen, cómo Dios les habla a su vida. Ahora imagínense esa perfecta Trinidad, pensando, maquinando los propósitos para tu vida. ¿Verdad? O sea, tenemos que poner bien en claro que Él tiene el control de todo siempre. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tiene el control. Ahora, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, maquinando, pensando los propósitos para tu vida, yo me quedo, wow. ¿Por qué temer, verdad? ¿Por qué temer si hay alguien tan perfecto que está en cuidado mío? Amén. Entonces,
Antes de empezar a lo que es de lleno la palabra, les quiero comentar un testimonio, ¿verdad?, que me pasó. Dios me permitió viajar a la ciudad de Monterrey, a una boda de unos amigos. Y Dios me dejaba ver, ¿verdad?, cómo, hablando de la armonía, cómo todo va en perfecta armonía, se cumplen los anhelos del corazón. Y yo veía como una mujer de Dios que busca a Dios, que pone en primer lugar a Dios, un hombre de Dios que pone en primer lugar a Dios, ¿cómo se llama? Se da el matrimonio, ¿verdad? Se da el matrimonio, ¿por qué? Porque fueron los tiempos perfectos de Dios, ¿no? Entonces yo veía como una perfecta armonía entre eso. Y de repente estoy en la boda, bien bonita la iglesia, todo bien adornado, bien padre. Y de repente uno voltea para atrás, ¿no? Y todos empiezan a voltear para atrás. Y, ¿qué está pasando? Y pues era la novia, había salido de atrás la novia. Bien guapa, con el velo y todo. Entonces, así como película, ¿no? En cámara lenta va la novia. Ay. Bueno, así no. Pero iba en cámara lenta la novia, así. Yo lo veía así, ¿verdad? Para esto dijeron, apaguen sus celulares, disfruten el momento, ¿verdad? Entonces va la novia. Yo decía, híjole, ahora sí se bañó mi amiga, ¿verdad? Se veía muy guapa. Entonces iba la novia y yo la vi todos sorprendidos, bien padre la ceremonia. Pero yo volteé a ver la cara de mi amigo que estaba ahí en el altar. Y yo veía su cara, ¿verdad? Su cara de que, ala, o sea, viene mi amada hacia mí. Estuve esperando tanto este momento tan perfecto, el momento de tenerla ya, de estar con ella. Entonces yo veía su cara y yo me quedaba, híjole. Nada más lo he visto 2 veces esa cara, ¿verdad? Con su esposa en el altar y cuando me conoció, pero entonces, pero sí, yo veía su cara así de que, híjole, no lo puedo imitar, ¿verdad? Pero yo lo veía así con ese anhelo de querer estar con la novia, ¿verdad? Y la novia así entrando. Y el chavo viéndola, deseando ya estar con ella. Y Dios me permitía ver cómo Él anhela eso con nosotros, con su novia, con la iglesia, ¿verdad? Cómo es el anhelo de Dios el estar con nosotros con una eternidad. Nosotros somos la novia de Cristo, nosotros somos la iglesia. Amén. Y esperar ese momento en el que la novia se vea con el novio y ese momento de que, entonces se me ponía china la piel, ¿verdad? De que, híjole, Señor, gracias por estos momentos, porque Dios habla siempre, ¿verdad? Dios habla a través de muchas cosas y Dios habla a través de muchas circunstancias, así es. Entonces, Dios me dejaba ver eso, ¿verdad? Pero me comentaba un líder, un amigo de allá, que dice, ¿cómo hay gente que se esmera porque la novia se vea mal, ¿verdad? ¿Cómo hay gente que se esmera que ve algún defecto de la iglesia y lo va a publicar, ¿no? Hay gente que se esmera porque la iglesia se ve mal, porque la novia se vea mal. Y ponía el ejemplo de un hermano, ¿no? O sea, yo con mi hermano, con el Dani que anda por ahí, o mi hermana, yo la conozco de toda la vida, ¿no? Ha estado ahí, o cada quien en su familia, cada quien conoce a sus hijos, a su esposo, ¿verdad? Pero voy a poner el ejemplo de mi hermano o de mi hermana. Yo conozco lo que es ella me conoce a mí, conoce mis defectos, yo conozco sus defectos, las conozco en las peores, ella me conoce en las peores, yo las conozco en las mejores, ella me conozco en las mejores. Puede que nos peleemos de vez en cuando y discutamos, ¿verdad? Porque somos hermanos, pasa. Pero me acuerdo cuando estaba en la primaria, me dice, Tavo, yo mande. Bueno, así no se puede, pero algo así. Y me dice, Tavo, es que este niño me está molestando. No, cállate. Va el Tavo y cuarto de primaria, ahora se mete al salón y ¿qué estás haciendo, mi hermana? ¿Por qué? Porque era un celo que yo tenía, ¿verdad? Me podía haber peleado con ella y conocerla sus defectos y él conocerla mis defectos, pero al final de cuentas por fuera que nadie le hiciera nada. ¿Por qué? Porque como decimos, no, yo saltaba. Yo saltaba por mi hermana y ese es el celo que debe de haber en la iglesia, ¿verdad? Es el celo de saber, yo te cuido, yo me esmero por hacerte quedar bien a ti. Amén.
No voy y hago que la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo se vea mal. Yo me esmero para yo bendecir a mi hermano. Y si en dado caso de que algo esté pasando con mi hermano que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, yo me acerco a él y le digo, ¿sabes qué? Esto y esto. Pero yo me esmero, yo como hijo de Dios, como cuerpo de Cristo, me esmero para hacerte ver bien a ti, la iglesia de Cristo. Amén. Y el jueves nos platicaban acerca de la integridad de un cristiano, ¿no? Si tiene oportunidad de venirse los jueves, véngase los jueves también. Cada vez que uno está expuesto a la palabra de Dios, cosas pasan, ¿verdad? Siempre habla Dios. Entonces, si tiene la oportunidad de venirse los jueves, véngase. Y nos hablaba de la integridad de un cristiano, ¿no? De cómo hay que ser íntegros, cómo hay que ser personas sinceras, personas fieles, ¿no? Y me pasaba hablando de cómo puede haber circunstancias que pueda hacer que la novia de Cristo se vea mal, ¿verdad? O sea, el testimonio lo tenemos que trabajar día a día, ¿verdad? El testimonio lo debemos de trabajar día a día porque es lo que nos identifica como hijos de Dios. Y me pasó esto, se lo voy a contar de voladita antes de empezar, ¿verdad? Me pasó de que venía del trabajo y yo por donde trabajo hay muchos trailers. Entonces tratan bien bonito con tu carácter, la verdad. Entonces voy ahí en la carretera y venía para el servicio del jueves, me acuerdo. Y en eso suena el teléfono. No contesten el teléfono si van manejando, menos en carretera. A mí se me hizo fácil contestar y, madre, perdóname, ¿verdad? Porque siempre me dice, no conteste. Entonces, voy en la carretera y agarro el teléfono y donde nada más lo veo, ya tengo el tráiler aquí enfrente. Entonces lo que hago, pues, echo el freno, ¿no? Y haz de cuenta que yo volteo para un lado. Y si tú venías atrás de mí, haz de cuenta que se ve como alguien apurado, que ya va tarde a alguna parte y que se quiere rebasar a todo mundo y que anda chocando, ¿verdad? Entonces, yo agarré el teléfono, me descuidé, casi choco y donde me doy el frenón, me pitan. Tin, 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 tin. Y yo, ¿qué fue? Y una hermana, que no voy a decir quién es aquí, me hace. Y yo, híjole, señor. Pero bueno, es la integridad, hay que cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Hay que cuidarlo siempre, fiel en lo poco. Incluso si es necesario no contestar el teléfono para dar testimonio a alguien, ¿verdad? Y no se pierda, lo guardas y se acabó, ¿verdad? Entonces, ser íntegro, ser fieles, fiel en lo poco y Dios nos va a poner en lo mucho. Amén. Voy a orar por la palabra. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien se mueva a través de esta palabra, Señor. Que tú ministres esta palabra, Señor, y que caiga en el corazón, Señor. Que caiga en nuestra mente, que caiga en nuestro espíritu, Señor. Que tú seas, Señor, redarguyendo, Señor, y que tú seas transformando por el poder de tu Espíritu Santo esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y Dios estaba tratando en mi vida, ¿verdad? Y yo le pedí a Dios, Señor, dame palabra para tu pueblo, ¿verdad? Dame palabra para compartir. Y pues hay que hacer vida a la palabra, ¿verdad? Hay que hacerlo vida en nosotros. Amén. Y el tema que ha estado tratando conmigo Dios bastante se requiere vivir en carácter para vivir en santidad. Amén. Una de las frases que yo le digo mucho a los chavos y que se me quedó así tatuada en mi corazón es que Dios es capaz de sacrificar tu felicidad carnal, temporal, para sacarte carácter. Pero ¿cómo, hermano, que está diciendo? No se puede vivir feliz. Dios es capaz de sacrificar tu felicidad temporal, carnal, sacarte de tu comodidad para sacarte carácter. Porque lo que te va a sacar adelante cuando venga la prueba, porque escrito está, ¿verdad? Pruebas vendrán, tribulación vendrá. Lo que te va a sacar adelante cuando venga ese momento de necesidad, adivine qué es lo que lo va a sacar adelante. El carácter. El carácter de Cristo. Amén. Entonces, cuando pase eso, no se queje, no tome el papel de víctima, ¿verdad? Dele gracias a Dios por lo que está haciendo en su vida.
Amén. Si usted pone ahí carácter en Google o Wikipedia, dice, le voy a decir lo que encontré como carácter. Dice, conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa, la manera de pensar y actuar de una persona que le distingue de las demás. Eso es lo que sale como definición de carácter, ¿verdad? Y mientras más nos vamos adentrando a las palabras, a la escritura, a la oración, más se nos va revelando el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Pero hay algo bien importante con lo que trabajaba Dios estos días y es acerca de es acerca de la estabilidad de mi carácter, ¿verdad? O sea, la estabilidad de mi carácter equivale a la estabilidad de mis emociones. Dios trataba conmigo bastante acerca de estas palabras. Yo le preguntaba, Señor, es que estas palabras son fuertes y estas palabras son... Yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame a ser un hombre de Dios. Son palabras fuertes. Si usted se pone a meditar la importancia de esas palabras y tú dices, Señor, ayúdame a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Qué es lo que representa ser eso? Dios trataba mi vida y me dice, ¿quieres ser un hombre de Dios? Me comentaba un amigo, está allá en Monterrey, y me decía, Tavo, es que eso de ser un hombre de Dios es algo fuerte. Me pasó varias circunstancias que habían estado pasando en su vida, ¿verdad? Y me dijo, es que es eso. Dios te va sacando carácter, no importa cómo, ¿verdad? Porque Dios siempre va a demandar más de nosotros. Y ahorita en la alabanza decía, estad firmes, pero eso lo vamos a lograr con el carácter de Cristo. Amén. Entonces, un hombre de Dios con un carácter de Cristo bien fajado, que no se mueva, no importando las circunstancias que esté pasando, que sea un carácter inconmovible, que sea un carácter de Cristo. Una mujer, un hombre de Dios. Yo decía, híjole, Señor, ahora sí que está muy alta la vara, pero yo sé que contigo la puedo lograr, ¿verdad? Dios necesita gente para su reino con un carácter estable, confiable e inconmovible. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? Estable, confiable e inconmovible. No importa lo que esté pasando, no importa la circunstancia que se mueva, yo no cambio porque yo sé a quién es el que tengo en mi vida. Amén. Yo no cambio porque yo sé quién es el que está atrás de mí. Viene el problema, viene la circunstancia, viene la enfermedad, viene la situación, yo no cambio. Yo estoy con mi mirada en el reino, ¿verdad? Pero muchas veces es difícil, ¿verdad? Y yo le pedí a Dios, dame palabra, ¿verdad? Dame la guianza, y me llevaba a la vida de Pedro. De Peter, ¿no anda Peter por aquí? No. Me llevaba a la vida de Pedro, ¿verdad? Y quiero que me acompañe a Hechos. Permítame. Hechos 5, por favor. Hechos 5. Disculpen porque se me anda deshojando aquí. Ok. Hechos 5, 29. Discúlpenme. ¿Me dicen un amén cuando estén ahí para leerlo todos juntos? Amén. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, pues. ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Híjole, son palabras fuertes, la verdad. Son palabras de alguien que tiene bien establecido quién es Cristo en su vida. Son palabras de alguien que tiene bien establecido la meta y hacia dónde va.
porque lo que dice aquí Pedro y Juan dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Son palabras fuertes, ¿verdad? ¿Usted cree que son palabras de alguien que ya tiene bien establecido su meta y quién es en Cristo? Amén. Entonces, hablando del carácter, me adentraba a la vida de Pedro y decía, híjole Señor, ayúdame a tener la fe y la convicción de los apóstoles, ¿verdad? Si usted lee el libro de Hechos es un libro de avivamiento, es un libro donde, híjole, grandes cosas de Dios pasan a través de los apóstoles, ¿verdad? La vida de los primeros cristianos, si tiene oportunidad de leerlo, léalo, si ya lo leo, léalo otra vez. Dios siempre habla, siempre, a través de cada versículo. Pero vemos cómo en el libro de los Hechos vienen grandes cosas. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de este mismo Pedro y Juan que les estoy comentando, con una convicción, con un carácter fuerte, con un carácter de Dios, es del mismo que voy a hablar. La vida del apóstol Pedro reta bastante mi vida. O sea, Dios pone en su palabra a grandes hombres de la Biblia para que nosotros veamos que sí se puede. Amén. O sea, Dios pone los ejemplos, pone modelos para que digamos, no, no se puede, no, sí se pudo. Si Pedro pudo, nosotros podemos. Amén. Entonces, Pedro sabía quién era Jesús. ¿Sí? Pedro sabía quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo sabía. Pedro caminaba con Jesús, de hecho. Pedro estaba cerca de Jesús. Pero no fue hasta que tuvo una revelación, un encuentro con Dios, cuando su vida empezó a transformarse. ¿Sí? O sea, Pedro sabía quién era Jesús, caminaba con Jesús, veía los milagros de Jesús, pero fue hasta que tuvo un verdadero encuentro de la revelación de Jesús cuando su vida cambió. Se dio cuenta quién era Jesús realmente. ¿Me puede acompañar a Mateo 14, por favor? Vamos a hablar de este mismo apóstol Pedro, lleno de convicción y lleno de carácter, lleno de Dios. Mateo 14, 24. Amén. Lo leemos, dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro era de esos hombres de que dices, sobres, yo voy. O sea, Pedro era de aquellos que tomaban iniciativa, de aquellos que decían, ¿sabes qué? Está hablando, el apóstol Pedro era la voz de los otros apóstoles. Él tomaba la iniciativa y decía, ¿sabes qué? Queremos esto, queremos el otro, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo él dice, Señor, si eres tú, mándame. Señor, si eres tú, yo quiero ir, yo quiero conocerte, yo quiero saber qué se siente, ¿verdad? Era curioso Pedro. Tenía iniciativa, tenía ese carácter fuerte, ese ímpetu de ir, ¿verdad? 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, aquí podemos describir perfectamente a Pedro antes de su encuentro con Jesús. Era un hombre impetuoso que quería a Jesús, que quería ir, que conocía a Jesús, pero a la vez con temores. A la vez cuando él veía la circunstancia, se hacía chiquito. Nada más venía un viento y, Señor, pero es que me estoy hundiendo. Tomaba el papel de víctima, ¿no?
O sea, primero sí, bien padre, y Señor, me metí contigo y oré todo el día y estuve alabando, sí, pero viene la tempestad. Señor, sálvame. Cuando nosotros como hijos de Dios somos victoriosos, ¿no? No peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria de Cristo. Amén. Entonces, aquí yo apunté, Pedro tenía un corazón impetuoso y fuerte, pero mal direccionado porque se movía a través de emociones y no bajo la cobertura y el sustento y el poder de Dios. O sea, Pedro cuando salió de la barca a ir por las aguas, él se movió a través de emociones y a través de decir, ¿sabes qué, Señor? Si eres tú, voy. Pero él no tenía la convicción de que había un poder más allá que lo iba a sostener sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, todas las decisiones que tomemos debemos de filtrarlos con la guianza del Espíritu Santo. Todas las decisiones. El pastor vino a jóvenes un día, un viernes, y nos predicó diciendo cómo es la importancia de que desde que te levantas pidamos una llenura fresca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que te va a guiar todo el día. O sea, si tú quieres tomar decisiones correctas todo el día, llénate del Espíritu Santo desde la mañana. Porque si no, ahora sí que va a ser Tavo tomando las decisiones, ¿verdad? Y eso es peligroso. Muy peligroso. Entonces, es importante filtrar todas nuestras decisiones, todo lo que tramemos, todo lo que estemos pensando a través del poder del Espíritu Santo. Señor, guíame, Señor. Pienso lanzarme a las aguas, pero si es tu voluntad, yo voy. O sea, ¿sí, más o menos? Que ya me trabé poquito. Entonces, Pedro tenía iniciativa y carácter, ¿verdad? Vemos cómo Pedro tiene una iniciativa, o sea, nadie más de los apóstoles dijo, yo voy, aunque sea un fantasma, pero Pedro fue el que dijo, ¿sabes qué? Yo voy. Tenía iniciativa y un carácter, pero su carácter era como el agua, inestable, ¿verdad? Iba y venía, un día sí, estaba muy acá, adorando, pero el otro día estaba hasta en el suelo, llorando en su cama. ¿Sí? A mí me ha pasado, por eso tomó cosas muy sensibles de mi corazón, ¿verdad? Cómo él tenía una iniciativa y un carácter, pero a la vez su carácter no era estable, no era confiable. ¿Sí? Sus sentimientos se dejaban guiar por la situación que se había involucrado. Y aquí muchas veces, hablo en primera persona primero, muchas veces nos dejamos guiar por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Es que tengo derecho a sentirme así porque mira todo lo que me está pasando alrededor. Tengo derecho a estar en cama, tengo derecho a estar agüitado, tengo derecho a estar así. Porque mira todo lo que pasa alrededor. Parece que todo está en contra. Mira la enfermedad, mira, levantaron a alguien, mira esto y el otro. Cuando desde un principio dijimos que hay una perfecta Trinidad velando por ti todo el día. Hay un perfecto Dios que está contigo día y noche. Que cuando nosotros queremos tocar el papel de víctima, de creer, Señor, es que mira lo que es. Sí oro, Señor, pero si tú puedes, pues quita esto. Cuando no, cuando hay que voltear el papel, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Yo de aquí peleo desde la victoria de mi Cristo y voy para adelante y voy para la meta. No importando las circunstancias, por eso es la importancia de un carácter estable, inconmovible, confiable. ¿Por qué? Porque no te mueve nada lo que pase, no te mueve. Estás confiado bajo la cobertura de Dios. Amén. Vientos fuertes. Bueno, aquí Pedro ve los vientos fuertes y lo que hace es hacerse chiquito, ¿verdad? Se empieza a hundir. Dios no lo hundió, ¿verdad? Se hundió solo. Se hunde solo y muchas veces nosotros nos hundimos solos. Y vamos más para abajo. Mira, una de las cosas de la soledad, depresión y todo esto que puede venir a tu vida,
a través de las circunstancias, tú decides cuándo salirte. Porque Dios ya te dio la victoria, pero depende de ti agarrarla, ¿verdad? Señor, sácame si puedes. No, yo ya te saqué, ahora tú levántate como hijo mío, ¿verdad? Amén. Se podría decir que tenía una fuerte personalidad. O sea, tú veías a Pedro y tú decías, no hombre, este hombre, híjoles, de una personalidad bien acá, bien fuerte y se nota y todo el rollo. Pero era un hombre impulsivo y lleno de arrebatos. ¿Se acuerdan en el huerto cuando arrestan a Jesús? ¿Qué es lo que hace Pedro? Va y le mocha la oreja, ¿verdad? El primer matador. Entonces, eso es lo que pasaba con Pedro, ¿no? O sea, sí defiendo a mi iglesia, sí defiendo a los míos, pero en lugar de sanarlos como lo hizo Jesús con el soldado, va y les corta una oreja, sobres, y empieza a juzgar, y empieza a decir, y empieza el otro, y empieza el otro. En lugar de ser como Jesús, ¿no? Estaba cortado, incluso cuando lo estaban arrastrando, ¿qué es lo que hace Jesús? Va y lo sana. Así es como debemos actuar nosotros, ¿no? No ir a cortar orejas por todas partes, es que tú y sobres, ¿verdad? No. Pedro estaba dispuesto a soportar todo. Cuando le dice al Señor, Señor, yo voy a soportar todo por ti y esto y hasta la muerte y tú y yo y sí, estaba dispuesto a soportar todo. Pero era un hombre sin palabra porque tenía miedo por el sufrimiento de la cruz. O sea, Pedro niega 3 veces a Jesús por miedo a lo que le vayan a hacer a causa de la cruz. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir a causa de la cruz? ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir a causa de la cruz? Y yo no le digo que es un sufrimiento de que, ay, víctima, no. Ahorita vamos a entrar al libro de los Hechos y vamos a ver el sufrimiento que pasaban. Ellos se gozaban cuando sufrían. ¿Cómo, hermano? Sí. Porque su carácter no cambia. Es un carácter estable, inconmovible. Amén. Entonces, empezamos leyendo. ¿Alguien puede leer otra vez Hechos 5:29 si nos podemos regresar donde estábamos? Este es el mismo Pedro que habló esas palabras. Lo vamos a leer todos. Respondiendo Pedro y los... Amén, ¿estamos ahí? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo lo que hablé es este mismo Pedro. Pero pasa algo sobrenatural que transforma la vida de Pedro y puede llegar a escribir estas palabras. Mateo 16, por favor, si me pueden acompañar. Me dice un amén cuando estemos ahí, por favor. Amén. Es todo. 16:15, por favor. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tiene una revelación tan transformadora de lo que es Jesús, que su vida empieza a cambiar por completo. Cuando tú te das cuenta quién es Jesús en tu vida, el Hijo del Dios viviente, no vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser el mismo. Cuando tú te das cuenta, o sea, Jesús, el Hijo de Dios viviendo en mí, velando por mí, teniendo el control de todo, wow, no vuelves a ser el mismo. Todo ese carácter débil, inestable, lleno de dudas, lleno de sube y bajas,
Dios lo convierte en un carácter para su gloria. Todo ese carácter inestable, ese carácter lleno de dudas, Dios lo convierte para su gloria. Dios usa las cualidades que tenía Pedro y las explota al máximo para glorificarse. En el libro de los Hechos aparece. O sea, todas las cualidades que tenía Pedro, esas cualidades de ese ímpetu, coraje y todo eso, Dios la usó. Y así Dios quiere usar nuestras cualidades para su reino. Pero deben de ser pasadas por un poder transformador. Para vivir sobrenaturalmente vamos a necesitar siempre el poder sobrenatural de Dios. Amén. Nosotros tenemos un Dios sobrenatural, por lo tanto nosotros debemos de vivir una vida sobrenatural. No mirando las cosas de aquí, ¿verdad? Mirando las cosas eternas. Amén. Es bueno identificar nuestras fallas de carácter para morir todos los días a ellas. Pablo decía, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es bueno identificar en qué estamos fallando en nuestro carácter para todos los días entregárselos al Señor. ¿Verdad? O sea, si yo sé que soy potencialmente enojón, si yo sé que soy potencialmente que me voy a la soledad y en depresión, yo me rindo y le digo, Señor, toma el control desde la mañana, Espíritu Santo, lléname de tu gracia y de tu amor. Y aquí está, ¿verdad? Porque sé que soy potencialmente pecador. Por eso muero, para que Dios tome el control de mi vida, ¿verdad? Y cuando yo entrego el control de mi vida sabiendo que soy potencialmente pecador, ahora soy potencialmente peligroso para las tinieblas. Ve cómo cambia el panorama del uno y otro. Del tomar el papel de víctima a tomar el papel de hijo de Dios. De ser potencialmente pecador a ser potencial peligroso para las tinieblas, ¿verdad? Tiemblan las tinieblas a causa del nombre de Dios. Amén. Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando el poder transformador de Dios llega a tu vida, cambia tu carácter y ahora tienes el carácter de Cristo? Tienes un carácter estable, lleno de poder, lleno de seguridad y lleno de victoria. Es lo que pasa. Cuando el poder transformador viene a tu vida, vas a tener un carácter inconmovible. Entonces, ¿me puedes acompañar al Hechos 4, por favor? Hechos 4. Ok, antes de estar ahí, Hechos 4. O sea, esto que vamos a leer ahorita es una completa transformación de este hombre a través de Dios. Hechos 4:8. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo? Era un hombre que tenía tantas dudas y tantos arrebatos, pero una vez al ser transformado, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea, aquí Pedro y Juan iban juntos, ¿verdad? Iban juntos y se encuentran a un enfermo que estaba tirado en las puertas de un lugar, de la Hermosa, y le dice Pedro, mírame fijamente. O sea, la autoridad que tiene Pedro, me llamó mucho la atención, iba a hablar de esto, pero me llamó mucho la atención. Que le dice, mírame fijamente. Y le dice, yo no tengo ni dinero ni plata para darte, pero tengo a Dios, ¿verdad? Y se levanta. Entonces, en el 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, vamos en el 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros y los edificadores, la cual han venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos... O sea, aquí Pedro está hablando con una convicción de Jesús. Está diciendo, no hay otro nombre a través de los hombres. ¿Por qué se maravillan del milagro que acabamos de hacer si es Jesús en mi vida? ¿Por qué te maravillas de mí? Maravíllate de Él, ¿verdad? Entonces vemos a un Pedro lleno de convicción, lleno de poder, lleno de victoria, lleno del Espíritu Santo. Y en el 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La gente va a reconocer que has estado con Jesús. La gente va a reconocer que lo has estado buscando, que le has estado pidiendo. No se puede, fíjate, cuando un borracho se alcoholiza, no se puede dejar desapercibido, ¿verdad? O sea, va y el borrachillo y... ¿verdad? Huele, se les nota, hasta caminan mal, se llenan de valentía, se pueden meter como con 5, ¿verdad? Porque según son bien valientes, así es con Jesús. Se van a reconocer que has estado con Jesús, se te va a notar, ¿verdad? Se te va a notar que has cambiado, tu rostro va a brillar, ¿sí? Entonces, dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué dice? Y no lo podemos negar. Una vez que tu carácter es transformado por el poder de Dios, nadie va a poder negar tu cambio, ¿verdad? Y déjame decirte algo, vas a ser deseable para los demás, o sea, van a querer lo que tú tienes. Oye, no, pues qué padre, o sea, a mí me gusta hablar con el Lectorín está padre, me gusta estar con él, algo tiene. ¿Verdad, Héctor? Es todo. Eso es lo que hace el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 29, allá adelantito. Entonces Pedro regresa y se junta con los apóstoles y les empieza a decir de las maravillas, ¿verdad? De lo que ha hecho Dios y que, híjole, lo que pasó y nos dejaron ir, y empieza a testificar. Y en el 29 empiezan a orar, ¿verdad? Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, Pedro, después de ser una persona que no era confiable, pasó a ser un avivador de la iglesia. Amén. Pedro, después de que no era una persona confiable, viene a ser un avivador de la iglesia por el poder de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo cuando hubieron orado. O sea, es el poder de Dios en nuestras vidas, es lo que hace. No tenemos ni la menor idea hasta dónde llega el poder de Dios. Amén. Luego más adelantito en el 5:17, y con esto terminamos. Si pueden pasar los chavos de la alabanza, por favor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, a los apóstoles vinieron, los agarraron, los metieron en la cárcel, un ángel abrió las puertas. Ellos decían, no enseñes,
Los intimaban, ¿verdad? Para que no enseñaran. Pero lo primero que hacían los apóstoles después de haberse sido librados, lo primero que hacían era enseñar, ¿verdad? Porque nada los movía de la mirada. El mundo te puede decir, no hagas esto, pero mira, a mí no me mueves. Yo tengo una convicción de quién es Cristo, yo tengo una convicción de quién soy yo en Dios, y a mí no me vas a mover. Amén. Entonces, 28. ¿Estamos ahí? Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y ya acabo con el versículo que empecé. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Vemos el poder de Dios transformador. Vemos el poder de Dios, cómo cambió toda una vida llena de inestabilidad. Cómo cambió una vida llena de dudas. Cómo cambió una vida llena de arrebatamientos a una vida llena de poder, a una vida llena de amor, a una vida llena de paz, a una vida avivada con el gozo del Señor. Cambió su papel de víctima a un papel de hijo de Dios. Amén. Nos ponemos a poner de pie, por favor.